Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el análisis de nuestro próximo rival en la Euroliga tras el triunfo ante Zenit de San Petersburgo. Y es que de Rusia ya sabéis que no nos vamos a mover porque jugamos ante Unix Kazán, que ahora mismo está en la parte trasera de la regular season de la máxima competición continental, donde tiene un balance de 2 triunfos y 4 derrotas. Pero atención, viene de pasar por encima de Baskonia, tal cual, pasó por encima del conjunto vitoriano. Y precisamente un ex técnico de Vitoria, de Baskonia, Velimir Perasovic, es ahora mismo el técnico de este Unix Kazán, que ha metido dinero y ha hecho algunos cambios, incluso con alguna salida y llegada de última hora, antes de empezar la temporada, de Will Thomas, y llegada de última hora, por ejemplo, de O.J. Mayo. Mucho que acoplar en el equipo, añadiendo además la baja de su MVP para esta temporada, de Jamar Smith, que ha cogido las maletas para irse a Turquía. Jamar Smith era un jugador clave, su mejor tirador de fuera, un auténtico crack anotando, y lo demostró el año pasado en la Eurocup. Los grandes peligros de este Unix Kazán vienen en su totalidad con los conceptos de versatilidad y capacidad de jugar de fuera adentro. Jugadores rápidos, con buen crossover, buen bote y buena calidad individual para desde la velocidad hacer pupa y hacer daño. Un equipo con una buena dosis de metepuntos si todos dan el nivel, que eso ya es otra cuestión que habría que analizar en la actualidad. Vamos con algunos de sus nombres propios. Por fuera tienen un arsenal de generadores de juego muy valorable y realmente a priori buenos nombres e interesantes. En primer lugar, uno de sus fichajes importantes, el veterano Lorenzo Brown. Tampoco veterano porque tenga muchísimos años, pero tiene mucho baloncesto a sus espaldas y que llega de Fenerbahce Ulker. Todo ello se suma Lorenzo Brown a Isaiah Canaan, que ya le conocemos bien también por su paso el año pasado en la Eurocup, que hizo trizas. Un jugador que tiene muy buena capacidad de salir tras bloqueos y lanzar sin pensárselo 2 veces. Un tipo que no tiene ninguna complicación para generarse canastas, penetrando, buscando el contacto con el pívot, buscando faltas, tiros con una mano, tiros de múltiples maneras. Es un tipo con una gran cuota de calidad. Toca hablar del gran fichaje, por supuesto, obviamente en el scouting y análisis de este Unix Kazán, toca hablar de Mario Hezonja, que le conocemos bien aquí en España antes de emigrar a las Américas, antes de irse a la NBA. Es su mejor jugador, claramente, llegado este año, y que mucho de su juego y crecimiento del mismo pasa por él. Si selecciona bien sus penetraciones y tiros desde lejos, y ayuda en aspectos de la defensa, como el rebote, que de hecho lo está haciendo bastante porque está con unos 5 rebotes más o menos por partido, ese día es capaz de dominar el juego del equipo. Pero también a nivel mental es un tipo volátil que en ciertos aspectos y momentos del partido se deja llevar y se pierde a nivel competitivo. Sí es cierto que tiene unas buenas cifras, pero su selección de tiro deja que desear en bastantes momentos. O.J. Mayo, del cual os lo hemos mencionado antes, jugador con experiencia en NBA, pero que apenas lleva 2 partidos de Euroliga jugados y lleva mucho en el desierto deportivo. No parece de momento al menos una gran amenaza para el Real Madrid, pero habrá que verlo porque en esencia sí que es un jugador realmente con nivel, o al menos debería serlo aquí en Europa. Por dentro tienen 2 cuatros que juegan bien tanto en el rol como en la media distancia para generarse ventajas desde la potencia. Hablamos de Brantley y sobre todo de John Brown, que fue también clave, al igual que el propio Isaiah Canaan o Jamar Smith, en el buen hacer de este equipo en la Eurocup llegando a la final. Es un jugador realmente que juega muy bien los bloqueos, es un tipo que encima del aro te puede hacer mucho daño, tanto en defensa como sobre todo en ataque. Y en defensa, quien más daño nos puede hacer es un ex Baskonia, como Jekiri, que es su líder defensivo en la zona con unos 6 rebotes y medio por partido y un jugador realmente consistente, duro en el choque, capaz de cerrar las penetraciones exteriores y capaz también de cerrar el juego de elaboración de los interiores. También hablando de experiencia, que este equipo tiene bastante experiencia, hay que hablar de un mítico del CSKA de Moscú como Bornšević. Experiencia y calidad al servicio del equipo. Un tipo siempre útil, capaz de lanzar de fuera, como bien sabemos, un jugador inteligente trasladando el balón
y que por momentos puede ser protagonista dentro del juego. De momento, de este Unix Kazan, toca decir que está siendo un equipo muy individualista, mucha precipitación en estático y con malos porcentajes en su tiro de fuera, lo cual le está penalizando muchísimo incluso para llevarse palizas como la que se llevó 80-41 frente al Fenerbahce Ulker, y que veremos, porque sí queda sensación de ir de menos a más, aunque creo que eso no le va a dar para meterse obviamente en los playoffs. Creo que es un equipo que va a estar entre los 4 o 5 últimos dentro de la Euroliga. Falta ser equipo. Veremos si Peras consigue algo al respecto, pero como digo, parece algo muy, pero que muy difícil.